Hola, hola a todos. Buenas tardes. Gracias por estar en esta preinauguración de la exposición colectiva del programa Esta historia no es la historia. Esta historia no es la historia es un programa de espacio de ON que digamos que ha tenido el curso durante todo el 2020 y va a seguir también en el 2021, que justamente como su nombre lo indica, busca cuestionar los discursos oficiales desde los que se ha narrado la historia. Y esta exposición colectiva en particular busca ahondar o profundizar en esa temática que tiene, eh, digamos, como todo el año. Entonces, este encuentro virtual que tenemos hoy es para contarles un poco sobre esa exposición, para hacerles un pequeño recorrido por las obras y los artistas que hacen parte de ella y ojalá incitarlos a que asistan a la exposición presencial que estará abierta en el espacio desde el próximo sábado 21 de noviembre. Entonces, pues arranquemos, les voy a contar un poco primero como la premisa de la exposición. Eh, Parte de algo que pues no es nuevo, llevamos mucho tiempo hablando sobre cómo y quiénes han escrito la historia. Y digamos que la exposición no se propone en ningún momento ser novedosa o innovadora en ese sentido en su temática, sino que por el contrario reconoce que es necesario insistir en esa pregunta por la historia, sobre todo en momentos como este en los que, por ejemplo, no sé, el director del Centro de Memoria eh, es una persona que niega el conflicto. Y si es ahí donde se está alojando la memoria y la historia, entonces, ¿qué significa contar la historia? ¿Qué significa narrar la memoria? ¿Y desde qué lugares se hace? Entonces, digamos que lo que busca la exposición es partir pues, de ese tema que ya ha sido recurrente, de que la historia, como ha sido escrita oficialmente en el pasado, pero también como está siendo escrita constantemente en tiempo presente, en los medios, en las redes sociales, a través de pues, una cantidad de fake news o de estrategias también, de algoritmos que ya conocemos, pues esa, digamos que no es la historia, sobre todo cuando los discursos desde los que se cuenta, evidentemente están mediados por intereses que se han vuelto cada vez más violentos y opresivos. Entonces, digamos que esa historia o ese discurso, ese recuento de los hechos que ha sido creado por el poder, eh, pues no es la historia, ¿no? No es la historia común, no es la historia de un todos, no es una historia que nos podemos apropiar. Entonces, esta exposición lo que busca es encontrar o mostrar o generar también espacios donde una narración y un relato común, como una forma alternativa a esa historia opresiva y engañosa, puedan aparecer. Presentamos obras, artistas, activistas y proyectos que narran historias que han sido ocultadas, historias otras, historias que no responden al statu quo o que no responden al discurso del poder, eh, con el objetivo de pues, poder esbozar como otro relato. Digamos que justamente porque la exposición habla mucho del relato y de la narración o de lo que en inglés se llama storytelling y del storytelling como una herramienta de resistencia, está dividida en dos partes. En una parte hay una concentración grande en video de artistas colombianos, pero también de artistas internacionales, y esa concentración en video es justamente pues por el carácter narrativo del audiovisual, desde el documental, desde la ficción, desde el collage, pero digamos que como esta forma visual de poder narrar en el tiempo es muy importante para la exposición. Y luego tiene una segunda parte que también es fundamental, que es algo lo que hemos denominado un laboratorio oral. Y por eso nos referimos a un espacio que sí es muy de laboratorio, es un espacio cambiante que va a estar en transformación a lo largo de toda la exposición y que va a ser ocupado por diferentes colectivos, uno por semana, que queremos que sea un espacio vivo, un espacio donde la historia pueda ser, digamos, entendida desde la oralidad y desde el encuentro y desde la construcción común de esa historia. Más que un ejercicio de enuncia, queremos hacer un ejercicio de re-relato.
o un ejercicio de apropiación, quizás. Digamos que lo que se busca es mostrar proyectos y obras e iniciativas que desafían a los poderes que han redactado esa historia que no es nuestra, que no nos es común, para tratar así de contar una historia que pueda ser colectivamente otra y que en ese relato aparezca una forma de resistencia que le reclama la historia al poder. Bueno, eso es un poco como la introducción de qué se trata la exposición. Empecemos entonces el recorrido. Les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ir viendo las obras que están en la exposición. Perdón, un momento. Ya. Acá estamos. Entonces, la primera obra de la que les quiero hablar es Estudios sobre la Tierra número 3 de Mónica Restrepo, que es una artista caleña. Estudios sobre la Tierra número 3 usualmente funciona o se ha mostrado como un performance. Y el performance se trata de contrarrestar justamente dos discursos que claramente entran en el conflicto el uno con el otro. Entonces, primero, el ejercicio que hace Mónica es, acá lo podemos ver más claramente, confrontar dos textos. Un texto que es, digamos, la película que se llama La Huerta Casera, que es una película de las que les voy a mostrar ya un fragmento. De trabajo que lleva la atención del pueblo colombiano. Esta imagen tradicional de la mujer de trabajo que lleva a la población vestida el producto flotante de su pequeña cementera, puede decirse que compendia la historia del país. Ella conoce el secreto de formar y alimentar una familia sana y alegre con limitados recursos. Un pueblo bien nutrido es un pueblo alegre, y es un deber de conciencia cuidar y defender nuestra propia vida. Yo llamo la atención a todas las mujeres colombianas para que no aplacen por más tiempo la oportunidad de ayudar a su familia mediante el cultivo de una pequeña huerta casera.
Bueno, La Huerta Casera fue una campaña, perdón, una película documental, sí, entre propaganda y documental que se hizo en 1947. La primera dama de ese momento, doña Berta, lo que quería era promover que las personas tuvieran como huertas caseras. Pero por supuesto lo que esto no tenía en cuenta y lo que es muy evidente y hace evidente la pieza de Mónica es la desconexión entre la realidad de la tierra, de la tenencia de la tierra en el país versus esta noción idealizada de las huertas caseras en nuestras fincas maravillosas que podríamos tener todos. Entonces, lo que hace Mónica es que al mismo tiempo que va corriendo la película, que les acabo de mostrar, en cada silencio que hace la primera dama, ella lee en paralelo Los años del tropel de Alfredo Molar, donde se narra justamente en ese mismo tiempo, o sea, 1948, la película es del 47, una narración en primera persona de una mujer que está siendo desplazada de su tierra. Entonces ahí entra, digamos, como en conflicto esa relación entre el discurso que se está dando desde el establecimiento, en este caso desde el gobierno, sobre la tierra y sobre la tenencia de la tierra, y pues la realidad, ¿no? La realidad que están viviendo las personas que están siendo desplazadas de la tierra. En este caso, lo que nosotros hicimos es que le comisionamos a Mónica la producción o digamos, convertir este performance en una videoinstalación, que va a ser una videoinstalación de 2 canales, en donde justamente en un canal aparece la película de La Huerta Casera de 1947 y en el otro canal aparece la lectura de Mónica de Los años del tropel de Alfredo Molar. Digamos que esa es la pieza que va a estar de Mónica Restrepo y yo creo que es importante empezar esta conversación desde ahí porque digamos que en principio no intencionalmente en la curaduría, pero es algo que ya está apareciendo en la exposición muy claramente y es que hay una relación, un vínculo muy cercano entre la historia y el territorio, ¿no? Entre ese reclamo por uno y otro. Y eso es algo que va a aparecer en otras piezas en la exposición. Ahora les quiero hablar de la obra de Manuel Correa, La forma del presente. Les voy a mostrar nuevamente primero el tráiler y luego les cuento un poco sobre esto. Cuando yo entré a la estructura militar, a mí me hacían cantar discos contra guerrilleros, porque eso es lo que le da la moral al combatiente, como sube, sube guerrillero, que en la cima yo te espero. Vamos a ver. ¡Auxilio! Bueno, la forma del presente de Manuel Correa es un documental, es una película de 60 minutos que decidimos mostrar en sala y así se entró a la exposición porque no tiene tampoco una secuencia lineal y sí es una concatenación de relatos que en este caso reúne las voces de
sujetos o actores del conflicto colombiano, a los que, pues digamos, Manuel no se refiere ni como víctimas ni como victimarios, sino como sobrevivientes. Y ahí están las bares de la Candelaria, pero también hay actores militares, pero también hay guerrilleros, pero también hay víctimas, pero también hay paramilitares. Y digamos que es una manera de recoger lo que es en primera persona, pues el conflicto, o lo que fue, ¿no? Después de 50 años, 60 años de conflicto. Y también es una pregunta por cómo construir la historia cuando se ha firmado la paz y pues cuando estamos todo el tiempo también defendiendo que esa paz llegue a cumplirse cuando esa paz quiere destruirse. Entonces, digamos que es una pieza fundamental de la exposición, porque claramente es otra forma de narrar esa historia y es una forma de narrarla desde muchas voces y actores, pero el documental mismo se pregunta o hace evidente lo difícil y la dificultad tan grande que tiene narrar el conflicto colombiano para, a partir de esa memoria y de esa historia, que sea una historia común y colectiva, poder llegar a una noción pues de paz, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que les cuento de esa hasta ahora. Les voy a compartir la siguiente pieza, que es una pieza de Laura Huertas Millán. Perdón, que no se las estoy compartiendo. Ahí va, ahora sí. Un segundo. Bueno, esta pieza El laberinto de Laura Huertas Millán, que también es una artista colombiana, digamos que sigue al narrador en la manera en la que él cuenta cómo vivió trabajar y hacer parte como del ascenso y la caída de los grandes señores de la guerra en la Amazonía colombiana, mientras se recorren las ruinas de ese momento del auge del narcotráfico en ese territorio. Y en este caso me interesó invitarlo a la exposición porque es otra manera justamente de narrar el relato del narcotráfico, ¿no? No desde los grandes narcotraficantes ni desde la guerra contra las drogas, sino de las personas que lo han vivido como trabajadores del proceso, en las que ha afectado sus vidas directamente en los territorios y como parte de su economía y de su relato de vida. No en la espectacularidad del narcotráfico mediatizado, sino del narcotráfico vivido. Y creo que eso dentro de la historia colombiana es fundamental también porque contribuye a desestigmatizar, ¿no? y quitar como este
halo de criminalidad en el que se envuelve todo lo que tenga que ver con la droga, sobre todo con la coca, que además está tan conectada con relatos ancestrales y no solamente con la cocaína y con el narcotráfico. Entonces, es una película muy importante para la exposición en ese sentido. Bueno, vamos a seguir con A Terra de Ana Vaz, que traduce al español Hay tierra. Ya se las pongo. Estive a dormir um bocadinho só. Eu fui buscar Bruto umas 5 horas da tarde, eu e meu irmão menor, no mato que tem junto de casa. Aí a gente foi, cada um encheu uma sacola de Bruto. Quando a gente ia voltando de casa, aí já estava meio escuro. Aí eu tava do lado do mato, aí quando eu pisei numa galha de pau, a cobra me pegou. Aí a cobra tinha pegado era Jaraçu. Bueno, se las voy a dejar ahí para que vengan a verla. Pero Hay tierra es un corto que parte de una película anterior de Ana Vaz que se llama Edad de Piedra, en la que el artista se imagina como una premodernidad nativa en Brasilia. Y tiene a esta protagonista, que es a la mujer que estamos viendo en el video, que hace parte del movimiento brasileño de los sin tierra. Y un poco lo que pasa en la película es que se genera un collage entre esta mujer ocupando terrenos de grandes terratenientes y reapropiándoselos, pero también con pues esta voz de un conquistador llegando y descubriendo la tierra brasileña, pero también conectada como con el proceso de apropiación de los animales y de dominación y de explotación de los animales y de la tierra, y se genera un collage entre todo eso que de nuevo vincula de forma muy cercana como esta relación entre el reclamo de la historia y el reclamo de la tierra. Entonces ese hay tierra creo que es un poco una pregunta ¿para quién? Y pues esta mujer, este personaje está recuperando y reclamándole la tierra a este gran terrateniente. Vamos a seguir con una
un video que se llama Wonderland de Halil Altindere, que es un artista turco. Entonces también se los voy a poner y ya les cuento un poquito sobre eso. Voy a adelantar un poco. Se los dejo ahí también. Este es un Wonderland, digamos que se trabaja con un grupo de video que se llama Rebellion of Destruction. También está el nombre del turco, pero creo que no se pronuncia. Y pues son un grupo de rap que responde obviamente con rabia desde la resistencia a la expulsión forzada y también a la violencia policial en Sulukule, que es un asentamiento roma en Estambul, donde de nuevo por la gentrificación y por el desplazamiento pues los están sacando de allí. Me parece que es interesante porque es claramente este año más que nunca y en Colombia con lo que pasó en el mes de septiembre, el asesinato de ciudadanos por parte de la policía, pero también con las noticias que sabemos esta semana de las personas que murieron encerradas y quemadas en un CAI, y de cómo pues esa información se ocultó hasta ahora. Finalmente es como en muchos barrios y lugares esos procesos de desigualdad se repiten alrededor del mundo y la violencia del Estado y de la policía y de obviamente el brazo militar del Estado se hace evidente en todas partes y cómo esta juventud, no solamente aquí, sino en otras partes del mundo, responde a esa violencia a través de la música en muchos casos o de graffiti o de pues resistencia directa. Pero creo que acá esta rabia y esa forma de desafiar esa autoridad es una cosa que está pasando globalmente y que es fundamental. Y este video, junto con el próximo que les voy a mostrar, digamos que toma en cuenta cómo la juventud o la niñez, desde ese lugar es posible crear narrativas que reclamen la historia y que transformen y que obviamente la música, en este caso el hip hop, es una gran manera de contar otros relatos. Y de poder confrontar también no solo los relatos y discursos oficiales, sino la oficialidad misma manifestada en las instituciones militares. Entonces voy a mostrar el siguiente que tiene que ver con esto.
En la exposición van a estar todos subtitulados, estamos también en ese proceso preinaugural. Bueno, se pausó los otros. Bueno, se pausó, les voy contando. Digamos que en Canbec lo que aparece son estos niños que están como reproduciendo un montón de pues, desigualdades y como maltratos entre sujetos. Pero desde este lugar del juego y de la imaginación en el que también de alguna manera ellos permiten como resignificar ese relato y hacerlo quizás aún más evidente, aún más cruel y crudo desde el conocimiento, desde la niñez de que esto sucede, ¿no? De que nunca vas a salir del gueto, de que la vida siempre va a ser de esta manera, pero al mismo tiempo conjugar a quién ahí cumple cuál rol y frente a quién es esa desigualdad y cómo eso se puede reconfigurar y resignificar. Bueno, digamos que en el pedazo de obras en video, esas son las que les voy a mostrar por ahora. Hay aproximadamente, o sea, en total son 9 piezas en video. Entonces, pues los invito a que vengan a ver el resto de esa parte de la exposición. Y les quiero contar un poco sobre el laboratorio oral. Les voy a hablar de 2 de los proyectos que ya van a estar ahí. El primero es la minga de pensamiento decolonial, que en este caso va a estar representado por Eider Calambás y digamos que se trata la primera semana, ellos se van a apropiar de este lugar, lo que se hizo fue invitar a un colectivo por semana a que se tomara el tercer piso de Odeón, que convertimos como en una especie de círculo de conversación y que generaran la programación y el material que quisieran en ese espacio. Entonces es un espacio que se va a ir alimentando de lo que los diferentes colectivos hagan a lo largo de las próximas 4 semanas. Arrancan ellos y digamos que empiezan, pues Eider es Misak y parte un poco pues, de todo lo que conocemos sobre que se haya caído el monumento del Alcázar, o pues que se haya tumbado el monumento del Alcázar, pero sobre todo para hablar de cómo eso también se puede convertir en una imagen únicamente mediatizada que se descontextualiza y por lo tanto no se hace visible la historia y los relatos que están detrás de que eso haya sucedido. Entonces es una imagen que puede parecer simplemente que sucedió un día de rebeldía y en realidad no. Eso hace parte de una cantidad de procesos de la comunidad Misak y de la Misak Universidad, que es de lo que más se va a hablar en el laboratorio oral, que es la que viene construyendo hace ya 10 años una reapropiación tanto del territorio como de la historia pues de la comunidad Misak y construyendo como toda una estructura de resistencia desde el conocimiento de su propia cultura o reconocimiento de su propia cultura. Entonces, lo que va a haber es una serie de palabreos
que van a suceder en el espacio de ON, con Eider Calambás, con el Taita Lorenzo, que viene de Guambía, porque ha sido uno de los grandes gestores de la MISAC Universidad, y también se van a hacer una serie de murales que tienen mucho que ver con las frases que para ellos hacen parte de su resistencia, como siempre Cauca, nunca en Cauca. Y está Jennifer Ávila, que está haciendo el proyecto con Eider Calambás, que también hace parte de los palabreos y de los murales. La idea es que los murales se pinten de forma colectiva en el espacio de ON. El mural es la huipala y son estas frases, y la idea también es que se entienda por qué la huipala, que se entienda por qué se tumba el monumento, que se entienda de dónde vienen estas luchas y cómo están contextualizadas desde el pueblo Misak. Entonces, bueno, eso va a pasar durante la primera semana en ese espacio de laboratorio. Otra de las invitadas a ese espacio de laboratorio es Bárbara Santos, pero digamos que más que ella es su libro, Curación como Tecnología, que tiene justamente mucho que ver con la oralidad y cómo volver al territorio de la curación desde la oralidad, sobre todo cuando ha habido un proceso de desplazamiento. Entonces ahí también se van a proyectar algunas de las historias que aparecen en el libro, pero va a haber sobre todo muchas conversaciones y narraciones orales de lo que allá aparece, con Bárbara, varios invitados y la comunidad inga, pues que está en Bogotá y que fue muy importante en el proceso del libro, y que pues digamos que son colaboradores en todo ese proceso. Esos dos también les cuento por ahora. Vamos a estar obviamente publicando toda la programación de esos laboratorios orales en nuestras redes sociales. Entonces, pues nada, gracias por oír esta pequeña y corta introducción a esta exposición y este recorrido. Ojalá los haya animado a venir a Odeón entre el 21 de noviembre y el 23 de diciembre. Queremos agradecer a Cádiz, que muchos de los videos a los que tenemos acceso de artistas internacionales es gracias a ellos y a un convenio que tenemos con ellos. Entonces, han sido muy importantes para esta exposición, y también al Ministerio de Cultura y a IDARTES, que pues es a través de su apoyo en becas que también podemos hacer este proyecto. Los esperamos a partir del próximo sábado y durante todas las semanas en los palabreos y demás procesos de programación del laboratorio oral.